Segunda parte de las presentaciones referidas a la cultura de las organizaciones. En el primer documento habíamos defendido la idea de que cada organización se va a especializar en la solución de un tipo de problemas. Esto tiene como consecuencia que muchas organizaciones se encaran a nuevos problemas debido a la globalización, debido al cambio social y no tienen instrumentos internos de tipo de conocimiento, de tipo de aprendizaje, de tipo de experiencia de cómo encarar dichos problemas. Esas organizaciones evidentemente pueden desaparecer debido a su incapacidad para responder a los problemas. Esta es un poco la idea que vamos a desarrollar dentro de esa pregunta común que habíamos planteado de cómo podemos comprender la organización de las escuelas a partir del estudio cultural de las mismas. Cuando planteamos la idea de los problemas de una organización, podemos centrar el análisis en un eje de coordenadas, partiendo de dos variables: el foco de atención de esa organización y la estructura de dicha organización. El foco puede ser un foco externo, es decir, organizaciones centradas en la observación de lo que ocurre más allá de sus propias fronteras simbólicas, o el foco puede ser interno, organizaciones que centran su foco de atención, su principal atención, en los problemas internos, en los procesos organizativos internos de esa realidad. La estructura podemos entenderla de una forma dicotómica entre una estructura estable y una estructura flexible. Pues bien, con estas cuatro variables, foco externo, foco interno, estructura flexible y estructura estable, podemos encontrar cuatro tipos de problemas en los que está especializada cada organización, o cada organización se centra en un tipo de problema determinado. Cuando hacemos referencia al foco externo de una organización dentro de una estructura estable, nos vamos a referir a un tipo de realidades donde su gran preocupación es llevar a cabo, actualizar lo que es la misión de esa organización, lo que son las metas, lo que son los objetivos de esa organización. Cuando una organización dispone de una estructura estable o hace valor de la existencia de una estructura estable y centra su atención en los procesos internos y generalmente a los problemas a los que presta más atención es a la idea, a las situaciones que dificultan lo que se llama la consistencia interna. Cuando una organización está permanentemente observando al exterior de la misma, es decir, un foco externo, dentro de una estructura flexible, su gran preocupación, los problemas que le interesa resolver, son aquellos relacionados con la adaptabilidad. Y por último, cuando una organización se centra en el foco interno, es decir, en los procesos organizativos, dentro de una estructura flexible, los problemas que le interesa resolver son problemas de inclusión, problemas de pertenencia, problemas de cohesión dentro de esa organización. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cuatro tipos de problemas en los que se especializan diferentes organizaciones. Una de ellas en la misión principalmente, en las metas, en los objetivos. Otras organizaciones se centran sus preocupaciones en la consistencia, es decir, en la fortaleza interna de las estructuras, en la jerarquización, por ejemplo. Otras organizaciones se preocupan mucho por la adaptabilidad y, por último, otras por la cohesión, por la inclusión de sus propios integrantes. Generalmente, cuando aplicamos la idea de la organización desde una comprensión cultural,
en los centros educativos. Aquí nos vamos a referir más bien a lo que se ha denominado el foco interno, es decir, a los procesos educativos, a los procesos de escolarización, bien dentro de una estructura flexible, bien dentro de una estructura más estable, dentro de una realidad. Entonces aquí, dentro de las escuelas, podemos tener 4 tipos de problemas, unos que están orientados a lo que habíamos definido como la consistencia, como la fortaleza interna de una organización, y otros más centrados en la idea de la integración, de la cohesión, de la pertenencia de sus integrantes. Estos aspectos de tipo estructural lo vamos a entender también acompañados de aspectos de procesos organizativos que se entienden desde la perspectiva de la solidaridad y la sociabilidad. Estos problemas de consistencia estructural y de integración o de cohesión estructural dentro de una organización marcan, como se ha comentado anteriormente, el foco interno de una realidad organizativa que vamos a aplicar al conocimiento de las escuelas como organizaciones. También, además del aspecto estructural, que es muy interesante para llegar a una comprensión del centro escolar como una organización, tenemos que tener en cuenta lo que son los procesos organizativos, no solamente las estructuras, sino los procesos organizativos. Procesos organizativos que podemos caracterizar por 2 acciones: la solidaridad entre los integrantes de una organización, solidaridad, y la sociabilidad entre los integrantes de una organización. Estos 2 procesos, sociabilidad y solidaridad, pueden ser entendidos como alta solidaridad, baja solidaridad, alta sociabilidad, baja sociabilidad. Cuando unimos esta combinación de alta y baja sociabilidad y solidaridad, se nos van a presentar 4 nuevos tipos de problemas en las organizaciones. Por ejemplo, las organizaciones con una alta sociabilidad y una alta solidaridad entre sus integrantes para desarrollar los procesos organizativos, su principal atención va a estar dirigida a los aspectos comunitarios, o sea, a la mejora, a la solución de problemas de tipo comunitario. Cuando, por el contrario, en una organización se presenta como carácter, como identidad, una baja sociabilidad entre sus integrantes a la hora de desarrollar el proceso organizativo y una baja solidaridad, van a centrarse principalmente en problemas de fragmentación, es decir, cómo conservar la organización dentro de una realidad muy fragmentada. También, cuando una organización se caracteriza por una alta sociabilidad y una baja solidaridad, son resultados de organizaciones cuyo foco de atención va a ser el trabajo en red, de tal forma que personas internas de la organización van a estar colaborando, van a estar desarrollando relaciones sociales con personal externo dentro de fuera de la organización, pero con poca coherencia, con poca cohesión interna en la organización. Y cuando encontramos unas organizaciones con una alta solidaridad, pero una baja sociabilidad, aquí vamos a desarrollar lo que se llama la organización mercenaria, es decir, un conjunto de realidades sociales que están dirigidas por un grupo concreto de personas que son profesionales de dicha organización y que excluye a otro tipo de personas no consideradas como profesionales de la misma organización. Estos 4 tipos de problemas, comunitarios, fragmentarios, redes y mercenarios, van a constituir
un nuevo marco de problemas en los que se especializa cada organización. De tal forma que cuando se unen esta doble realidad que hemos mencionado en este documento de estructuras estables y estructuras flexibles dentro del foco interno o del foco externo, los procesos organizativos de solidaridad y de sociabilidad, todos estos conceptos van a crear 4 metáforas culturales para entender una organización. Esto realmente va a ser lo básico que nos va a servir como herramienta para desarrollar el estudio de la escuela como una organización de tipo cultural. Vamos a tener en primer lugar lo que es la cultura como un clan de personas, la cultura como una autocracia, la cultura como una jerarquía y la cultura como un mercado. Son 4 culturas organizativas que a su vez son 4 modelos de organización. La cultura como un clan significa que la base fundacional de esa organización es la colaboración entre sus integrantes profesionales o más visibles de la misma realidad. Los medios que tienen para realizar esa actividad de colaboración, pues la cohesión, la participación, la comunicación y el empoderamiento de sus propios integrantes. La cultura como una autocracia parte de la idea de la creatividad, es decir, sus fundadores parten de la innovación, de la creatividad, del cambio permanente en dicha organización, y para ello utilizan una serie de procesos como la adaptabilidad, la creatividad, la agilidad, la innovación, etcétera, para ir reformándose y autocuestionándose permanentemente durante el proceso. Los fines de estos tipos de organizaciones autocráticas, pues la innovación, el crecimiento, los resultados creativos dentro de esa organización. Después tenemos un cuarto tipo de cultura organizativa, que es la jerarquía, cuya base fundacional es el control de los integrantes de esa organización a partir de unos procesos de regulación de los comportamientos, a partir de una insistencia en el fortalecimiento de la estructura, lo que se llama la consistencia, a partir de estándares de control y de medida del comportamiento de los sujetos. Los fines de esas organizaciones son pues, la eficiencia, la oportunidad, el funcionamiento regulado dentro de esa organización, la rutina, etc. También tenemos, por último, la idea de organizaciones entendidas como un mercado, cuya base fundacional es la competencia, a partir de una centralización en las necesidades del cliente, en la productividad de nuevos servicios para dicha clientela y en el fortalecimiento de la competitividad respecto a otras organizaciones. Los fines de estas organizaciones pues, es competir en el mercado de esa actividad, la eficiencia, es decir, el generar productos que sean beneficiosos para la organización y la ejecución de metas que sean efectivas, ¿no? Y para que produzca una riqueza de la propia organización. Bien, estos 4 elementos, o mejor dicho, 4 modelos de organización, el clan, la autocracia, la jerarquía y el mercado, pues nos van a situar en realmente 4 formas culturales de entender las organizaciones.
4 formas de práctica cultural en una organización, 4 formas de entender los valores de cada organización, los rituales, las personas representativas de dicha organización y los símbolos de la misma.